Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Como siempre, ¿verdad? Que aquí estamos predicando la palabra del Señor y como siempre, bien contentos y bien agradecidos con el Señor por todas y cada una de sus bendiciones. Gloria a Dios. Y es un placer, mi hermano, estar aquí, ¿verdad? Por este medio, ¿verdad? De predicar la palabra del Señor, sabiendo de antemano que Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere darnos la victoria. Y sabiendo también, ¿verdad? De que orando al Señor, ya para cuando yo vengo, ¿verdad? Aquí a exponer la palabra del Señor, yo ya oré, yo ya platiqué con el Señor, yo ya le dije, ¿verdad? Todo lo que yo quisiera, ¿verdad? En mí, por ejemplo, en mi tiempo de oración, antes de venir, ¿verdad? A este lugar a predicar la palabra del Señor, yo lo único que quiero y le pido con todo mi corazón al Señor, Señor, que tu palabra no vuelva vacía sobre aquellas personas, Señor, que están escuchando, que te están escuchando, Señor, tu palabra de profecía sobre ellos. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que sea con fruto en abundancia sobre cada persona que la escuche. Que tu palabra de poder se manifieste sobre aquellos, Señor, que la estén escuchando. Que no vuelva vacía, sino que sea con fruto y en abundancia sobre cada persona. Y que tu palabra haga, Señor, lo que tú las mandas hacer sobre aquellos que la escuchan. Y sean prosperados, Señor, sobre aquellos por lo cual están oyendo tu palabra. Que sea prosperada su vida. Y que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que escuchen, pongan por obra, crean y tengan victoria en sus vidas. Eso es mi oración cada vez que yo vengo aquí a predicar la palabra del Señor. Mi oración es sobre mi vida. Que Él me dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de su palabra, de su poder, de su consejo, de su conocimiento, de su dominio propio y de su temor de Dios. Amén. Que esté siempre con nosotros esa palabra de poder. Que nada de lo que yo diga sea porque yo solamente quiero decirlo, sino que todo lo que yo hable y confiese por mi boca es porque es su palabra y es la palabra de poder que Él quiere dar y entregar a su pueblo santo. Es la palabra que siempre Él ha querido hablarles, porque muchas veces, cuando viene el problema, la dificultad, mi hermano, a veces lo que menos oímos es al Señor. Yo me acuerdo, ¿verdad? En una ocasión cuando yo estuve enferma, ya lo he dicho varias veces, ya lo he dicho, ¿verdad? Como testimonio aquí, que yo estuve enferma ya casi para morir. Por última vez yo fui a consultar con el doctor y el doctor me dijo, ya no te puedo dar más medicamento. El dolor que tú tienes no se puede ya quitar con medicamento. El dolor que dices que tienes en los pies, y que te sientes el dolor en cada una de tus huesos y de tus huesos de la punta de tus dedos en el pie, hasta en el talón, hasta en las rodillas. Y dice, el dolor de tu cabeza, eso, dijo, ya es imposible, no te puedo dar más. Dice, y te va a ir doliendo más cada vez, pues, hasta que ya, tú ya te vas a morir, dijo yo lo más que te doy son unos 2 meses, 3 cuando mucho, dijo, porque ya no te puedo dar más medicamento. Dijo, es demasiado, dijo, lo que tienes, yo ya no puedo hacer nada por ti. Y cuando yo oí esas palabras, yo no podía creer, ¿verdad? Que a mí, para mí puedo decir que era corta edad, ¿verdad? Porque tenía yo como unos 37 años. Y cuando yo estaba escuchando eso que el doctor me estaba diciendo, yo no podía creer que eso me estaba pasando a mí, ¿verdad? Entonces yo salí de ese consultorio, ¿verdad? Y iba yo por fuera caminando como sonámbula porque
no podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Y eso no era para mí. Aún sin embargo, yo pude escuchar al Señor, el Espíritu Santo hablándome. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la palabra del Señor. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy pude escuchar la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me decía, eres sana por la llaga del Señor Jesús. Si yo no hubiera escuchado, si no le hubiera puesto atención yo al Espíritu Santo que me estaba diciendo que la verdad realmente en mi vida, lo que realmente era lo que yo realmente quería creer y lo que realmente yo tenía que escuchar, la verdad de la palabra del Señor. Si yo no hubiera abierto mis oídos a esa voz de mi corazón que repercutía en mí, en mi mente y me decía, eres sana por la llaga del Señor Jesucristo. El doctor ya me había dado, ¿verdad?, su diagnóstico, ya me había dicho que él ya no podía hacer nada por mí, pero yo decía en mí, ¿por qué tengo que morir si yo tengo mis hijos pequeños? Y el Espíritu Santo vino a hablarme la verdad que es la palabra del Señor, la verdad que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. La verdad que dice la palabra del Señor, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Yo, desde ese momento, cuando yo sentí en mi corazón esas palabras, cuando el Espíritu Santo habló y me dijo, eres sana por la llaga del Señor Jesucristo, créame que yo no me sentía sana. Créame que yo no, en lo que menos sentía era la sanidad en mi cuerpo. Pero yo empecé a creer a ese Espíritu Santo que me dijo, esa palabra que fue la revelación en mí. Dije yo, me tengo que parar firme en esa palabra que he escuchado y tengo que creerle a Dios que en realidad yo soy sana. No importa que esté pasando por este problema y esta dificultad. Y yo me acuerdo cuando yo salí de ahí, yo llegué al carro, ¿verdad? Estaba mi esposo ahí y me dice, ¿qué te dijo el doctor? Pero yo ya había decidido a no confesar que yo estaba enferma. Yo ya había decidido a creerle a Dios que yo realmente era sana por la llaga del Señor Jesucristo. Y le dije a mi esposo, nada, que yo estoy sana, que yo ya estoy sana. Y hasta se quedó él como admirado, pero ya no me preguntó más. Me dijo, sí, de veras. Sí, mira, pues qué bueno. Gloria a Dios. Y yo me sentía mal, me sentía malísimo, ¿verdad? Pero yo ya había decidido creerle al Dios Todopoderoso. Cuando yo llegué a mi casa, yo estaba en una lucha continua, ¿verdad? Y yo miré todos los medicamentos que me daban a mí, que para el dolor de cabeza, que para el dolor, que para los nervios, que para los huesos, que para la depresión. Tenía yo muchísimos medicamentos y esto de depresión pues me lo dio posparto después de que yo tuve a mi quinto hijo, ¿verdad? Me dio una depresión tremenda. Yo tenía miedo y a causa de todas esas pastillas de medicamento que estaba tomando, mi cuerpo empezó a dañar, ya mis huesos estaban muy aguados, mi dentadura ya la estaba perdiendo, mis huesos en todo el cuerpo ya estaban tornándose muy aguados ya. Entonces ya casi no podía a veces caminar, me dolía todo el cuerpo. Y yo le dije a mi esposo, yo soy sana. Y desde entonces, ¿verdad? Yo decidí creerle a la palabra del Señor. Entonces yo vi todo ese medicamento. Si a mí una pastilla de todas las pastillas que estaba tomando, no la tenía yo, entonces yo me sentía tan mal, no importa que me hubiera tomado las otras pastillas. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que no tome sus pastillas, no. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que crea la palabra del Señor. Es diferente, cuando uno crea la palabra, es diferente su manera de actuar. Yo, en lo personal, yo dije, yo ya no necesito esto. Yo ya sé que fui sanada por las llagas del Señor Jesucristo. Ahora, naturalmente yo me sentía mal, pero yo no le estoy diciendo a usted que haga lo mismo que yo hice, yo tiré mis pastillas a la basura. Pero usted no tiene que hacer eso. Si usted sigue confesando y creyendo la palabra del Señor, Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar su sanidad. Porque Dios, Él es
Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Él ha dicho que somos sanos por sus llagas y nosotros somos sanos por las llagas de Jesucristo. Me acuerdo que yo llegué y yo vi todas esas pastillas, eran demasiadas. Y dije, yo ya no voy a seguir tomando esas pastillas, que me estaba haciendo más daño que bien. Y yo las tiré a la basura. Y el enemigo tratando de convencerme de que yo estaba enferma, él me decía, saca esas pastillas de ahí y empiezas a tomar una vez más para que tú sepas, ¿verdad? Que entiendas de que no puedes dejar esas pastillas. Pero yo, como esas pastillas eran más para depresión, yo dije, yo sé que yo estoy sanada. Ya que los efectos secundarios eran en mi cuerpo, ¿verdad? Empecé yo a manifestar que más dolencia y más dificultad en mi cuerpo para caminar, para moverme, por lo mismo que las pastillas me hacían. Entonces yo las tiré y yo le dije al Señor, Señor, yo te creo a ti. Yo te creo que yo fui sanada por las llagas de Jesucristo. Y yo tenía mucho miedo, me acuerdo que el espíritu de depresión, de temor, ¿verdad? Estaba sobre mí y él a pesar de que yo era cristiana, yo había dejado que ese espíritu me atormentase. Entonces yo empecé a reprender todo espíritu de temor. Y aún en medio del temor, aún en medio de la enfermedad, yo empezaba a reprender y empezaba a poner la palabra de Dios por obra, porque a mi esposo me ha dicho, no te enredes, desenrédate de todo eso que te está atando en esa enfermedad, en esa depresión, quítatelo en el nombre de Jesús, reprende, deshazte, habla la palabra sobre tu vida, trae a la realidad esa palabra de poder sobre tu vida. Y yo empecé de a poco, hermano, empecé a confesar, y yo tenía miedo, y yo tenía mucho temor en las noches, yo tenía miedo de que anocheciera, porque el diablo estaba continuamente diciéndome que me iba a pasar esto, que me iba a pasar lo otro, que cuando me durmiera me iba a morir, que se me iba a morir uno de mis hijos, que en las noches el enemigo tenía más poder sobre mi vida. Yo le empezaba a creer todas esas mentiras, porque son mentiras, porque solamente son pensamientos que el enemigo te pone para que tú estés atado en esa opresión y en esa depresión, que no son verdad, que en el momento que tú reprendas y le digas a Satanás que se marche, él lo tiene que hacer, porque eso dice la palabra, Señor, resiste al diablo y huirá de ti. Entonces yo empezaba a reprender y yo empecé en la noche, cuando ya se estaba haciendo noche, yo decía, yo te reprendo, Satanás, tú no tienes poder sobre mi vida, yo soy bendecida. El Señor dice que yo soy bendecida y que yo tengo poder actuar sobre ti, te rechazo en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Y cuando el Satanás venía a ponerme en mi mente que yo me iba a morir, porque el doctor había dicho, yo decía, yo no moriré, sino que viviré para mostrar las maravillas del Señor. Y yo empezaba a hablar la palabra, Señor, me empecé a parar firme, empecé a tomar ese poder, empecé a tomar esa autoridad que Dios me había dado, empecé a creerle a Dios, empecé yo a cambiar mi manera de pensar. Cuando un pensamiento negativo venía a mí, yo lo empezaba a reprender. Cuando un espíritu pensamiento negativo, por ejemplo, una mentira del diablo venía y me decía, estás enferma, te vas a morir, te va a pasar algo malo, yo lo desechaba y ahora había decidido yo poner por obra la palabra del Señor. Había decidido yo tomar esa autoridad que el Señor me había dado. Esa autoridad del creyente, esa autoridad que Dios me había dado por medio del Señor Jesucristo, ese poder y autoridad que Él quiere que todo cristiano en todo el mundo tenga en su vida. Empecé a ver yo cómo de poco a poco, primeramente el espíritu de temor se empezó a ir, ese pensamiento de temor que el enemigo me quería poner, lo empecé a reprender. Yo no tengo miedo porque no te tengo miedo, no te tengo temor porque Dios me dio poder a mí sobre ti. Tú no tienes parte ni suerte, tú estás derrotado. El Señor Jesucristo me hizo un más que vencedor. Ahora yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Ese poder y esa autoridad viene a nuestras vidas. Quiero leer ahí en Lucas el capítulo 10. Dice, voy a empezar a leer en el capítulo del capítulo 10 al versículo 10. Dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes me acepta a mí también. Dice, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí también. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió.
Dice, cuando los 72 discípulos lo rezaron, informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Fíjese bien lo que dice. Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir? Satanás fue desechado del cielo, fue derrotado. Dice, miren, fíjense bien lo que el Señor Jesucristo nos dice, nos dijo a nosotros. Dice, miren, les he dado poder y autoridad sobre todos los poderes del enemigo, sobre todos los poderes del enemigo. Yo les he dado poder y autoridad sobre toda serpiente, sobre toda escorpión, sobre todo demonio, es lo que está diciendo. Ahora nosotros tenemos poder, ahora nosotros tenemos toda la autoridad de Dios que Él mismo nos ha dotado. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. ¿Cuál fue ese poder? El poder del Espíritu Santo, el poder del Dios Todopoderoso, el poder que Jesús nos dejó a nosotros cuando dijo, no os dejaré huérfanos. Dice, pero les enviaré un consolador que estará con ustedes para siempre. El mismo poder de Dios sobre nuestras vidas. Él está con nosotros. Y dice el Señor Jesús, miren, les he dado poder y autoridad sobre todos los poderes de Satanás. Dice, y les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, hablando de ese poder tan tremendo que Dios dejó en nuestras vidas, que nosotros podíamos pisotear serpientes y escorpiones, y que nosotros podíamos no solamente pisotearlos, sino aplastarlos con la palabra de poder, con la palabra de Dios. No sé si tú puedes entender que realmente el enemigo te mira a ti como una autoridad, porque Dios mismo dejó tu autoridad en ti. Por eso dice la palabra, Señor, que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello es un sello de poder, es un sello de autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestras vidas. Ellos están temerosos de nosotros, los demonios. Satanás mismo está temeroso de nosotros, de que lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros delegamos, de lo que nosotros hablamos sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre todo lo que es nuestro. Y nosotros, esa poder autoridad está sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, miren, les he dado poder y autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Dice, nada les hará daño. Lo dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos obedecen, no se alegren más de eso, sino alégrense más que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, eso de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida debe ser un gozo tremendo. No debe de ser una queja contra Dios, de que, ay Señor, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué ahora otro? Sino que debemos de tomar eso como algo de que Dios nos está recordando, de que realmente somos y que Dios nos tiene en su mente, de que Dios nos tiene, Dios nos mira, de que Dios está ahí con nosotros todo el tiempo. Pero dice el Señor Jesucristo que Él nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Nada de lo que venga contra nosotros tiene poder para derrotar nuestras vidas. Dios mismo, el Señor mismo, nos ha dado ese poder y autoridad. Dios mismo sabe que nosotros somos una arma perfecta contra el enemigo porque Él nos ha dotado de ese poder y de esa autoridad. Él está con nosotros. Él nos ha dotado con su Espíritu Santo poderoso. Nosotros a veces, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Pero voy a hablarlo, ¿verdad? Porque así fue como uno empieza a enredarse, ¿verdad? Con sus propias palabras, con lo que uno, con las cosas contrarias que vienen en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros a veces, si tomamos en cuenta de que, si no sabemos realmente
quién es el autor de la maldad. Entonces le empezamos a echar la culpa a Dios por cosas que pasan, por situaciones a veces en nuestra vida, como si no realmente no conociéramos a Dios. Dios es el autor de las bendiciones. El que las situaciones contrarias siempre es Satanás, que viene a querer aprobar tu fe, como vine contra Job. Él vino a probar a Job. Satanás vino a probar a Job. Pero Dios le dio la victoria. ¿Quién vino a probar a Jesús, que lo llevó a un monte y le hizo ver muchas cosas para que Jesús dudara de la palabra del Señor? Pues el enemigo, dice que el enemigo vino. Entonces, cuando vienen las cosas contrarias, las situaciones contrarias en nuestras vidas, el enemigo siempre quiere probar de que realmente estamos creyendo nosotros. No es Dios. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe que nosotros tenemos el poder y autoridad, pero también Dios sabe quién pone por obra ese poder y esa autoridad que Él nos ha dado. Cuando yo empecé a confesar la palabra de Dios en mi vida, cuando yo empecé a creer la palabra del Señor, yo empecé a buscar en mi Biblia palabras, versículos que me hablaran acerca de ese poder y autoridad que Dios me había dado, y encontré demasiadas. Empecé a creerle que en Cristo somos más que vencedores. Empecé a creerle que si alguna cosa contraria viene contra mí, no viene de parte de Dios. Así como lo dice Santiago, dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado a hacer el mal a nadie. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando las tentaciones adversas vienen, es porque el enemigo siempre viene a querer poner oposición en tu vida de bendición, en tu vida de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Pero es ahí, en esa oposición, donde tú te das cuenta que realmente Dios está contigo, que realmente tú derrotas a Satanás sobre esa situación adversa, sobre esa situación contraria, porque Dios ha prometido de que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Amén. Y si podemos ver a la palabra del Señor ahí en Isaías 54, dice bien lo que dice la palabra del Señor. Dice en el 14, dice, estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Dice, tus enemigos se mantendrán alejados. Cuando ponemos la palabra del Señor, los demonios se mantienen alejados porque saben que tú pones por obra la palabra del Señor y que tú te paras firme y que tu vida es una vida de triunfo y victoria. Dice, tus enemigos se mantendrán muy lejos. Dice, vivirás en paz y el terror, fíjate bien, dice, el terror no se acercará a ti. Cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta de que si yo ponía por obra la palabra del Señor, me paraba firme, le creía a Dios y yo conocía realmente quién era Dios en mi vida, ese espíritu de depresión y de opresión y de estrés que venía a atacarme, se tenía que mantener lejos de mi vida. Ahora yo tenía poder y autoridad sobre ellos. Ahora yo le estaba creyendo al Señor. Dice, estarás seguro bajo un gobierno justo e imparcial. Dice, tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz y el terror no se acercará a ti. Dice, el temor, el miedo, el espíritu de temor no se acercará a ti. Dice, si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la he enviado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de entender nosotros. Cuando la situación adversa viene, no es porque Dios quiera que venga contra él, que porque Dios está probando. No, Señor. Es porque el enemigo te está atacando. Él quiere robar tu paz y tu tranquilidad y tu seguridad que tú tienes en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiere. Pero el Señor dice, si alguna nación viniera, si algo malo contrario te pasare, dice, para atacarte, dice, no será porque yo la he enviado. Dice, todo el que te ataque caerá derrotado. O sea, si alguien se atreviera a atacarte, si alguna situación adversa el enemigo pusiera contra ti, no será porque Dios la está enviando, ni para probarte tampoco. Es porque el enemigo quiere robar tu paz, quiere robar tu tranquilidad. Dice, pero aún sin embargo, esa situación contraria, ese ataque que viene contra ti, de aquí dice la palabra del Señor, será derrotado. Si te paras firme y crees que el Señor está contigo para derrotar cualquier situación adversa, reprendes al enemigo, te paras firme a creerle a Dios en que tú tienes la victoria. Dice, esa situación contraria, ese ataque del enemigo será derrotado. Dice, si alguna nación viniere para atacarte, no será porque yo la he enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Dice, fíjese, yo he creado el herrero que aviva el fuego en los carbones bajo la fragua, dice, y el que hace las armas para destrucción. Dice, y he creado los ejércitos que destruyen. Dice, pero en aquel día venidero
¿Cuál aquel día? En el día que tengas tú el problema, en el día que tengas tú la dificultad, en el día en que tú estés pasando por una situación adversa, dice la palabra del Señor. Pero en aquel día venidero, dice, ninguna arma que te ataque triunfará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Él te está dando a entender. Hay personas que forjan armas, bombas atómicas, misiles, toda clase de ametralladoras, toda clase de pistolas. Dice, pero no importa que sea lo que venga contra ti, no importa que sea esas armas o otras armas de destrucción. Dice, ninguna arma, no importa qué clase de armas te venga contra ti, es lo que se está diciendo. Dice, pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, sino que silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. No importa cuántos demonios vengan y te pongan en tu mente que Dios ya no está contigo, que Dios ya te dejó, que tú estás pecando, que tú hiciste mal. Dice, no importa quién venga a acusarte. Dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Dice, estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Dice, yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Fíjese bien lo que dice. Estas son las promesas que el Señor dice. Cuando tú te atreves a creer que tú tienes ese poder y esa autoridad, dice, tú condenarás toda lengua que se levante contra el juicio. No importa quién sea, no importa de qué demonio se trate. En realidad nosotros tenemos que entender que las situaciones contrarias, aunque la cause a un hermano en la iglesia, un miembro de la familia, aunque las situaciones contrarias vengan por cualquier persona que esté cerca de ti, no quiere decir que no están siendo usados por el enemigo, están siendo usados. Tú tienes que entender que tú no puedes venir contra ellos de la misma forma, que las armas de tu milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tu poder y tu autoridad está en la palabra del Señor. No pelees contra aquel que pelea contigo, sino usa la palabra del Señor para reprender en tu momento de oración. Háblale de situación adversa, situación contraria que se torne en bendición. Háblale y repréndele al espíritu que está usando a aquella persona que está viniendo contra ti a causarte daño. Dice la palabra del Señor, dice que tú y yo condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Todo ese espíritu que está tratando de usar a aquella persona para que te vaya mal, para que no estés en paz, repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú tienes ese poder, porque tú tienes esa arma, porque tú tienes esa autoridad. Esa es la autoridad que Dios ha dado al creyente. Así como aquella persona, aquel policía, que solamente cuando él mueve su mano para el tráfico, solamente cuando él mueve su mano para todas peatones y todas las personas que están alrededor de él, solamente cuando él mueve la mano. Es la misma autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Solamente cuando hablas tú la palabra del Señor, todo el enemigo de tu vida, el enemigo de tu alma, tiene que obedecer, porque sabe bien que tú estás sellado con el poder del Espíritu Santo, que Dios te ha dado poder y autoridad a ti, pues el Señor Jesucristo lo dijo, que he dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que tú estás dotado de ese poder y de esa autoridad para reprender al enemigo y para derrotarlo. Tienes que entender que tienes ese poder y autoridad sobre tu vida y empezar a hablar esa palabra, que fue la que me libró a mí de esa enfermedad, de ese espíritu de temor. Yo me paré firme a creer. Claro que yo me sentía enferma, pero yo había decidido a creerle al Dios Todopoderoso y a reprender ese espíritu de enfermedad, a reprender ese espíritu de temor, a deshacerme de esas mentiras de Satanás, y empecé a reprenderlas y empecé a hablar la palabra de poder que me daba la victoria, y fue así como yo obtuve mi triunfo, por ese poder y autoridad que Dios me había dado, que Él había hablado desde un principio sobre mi vida. Si tú eres una persona que está pasando por problemas, no importa que tú vayas y que alguien más ore por ti y que te estén profetizando. Lo que tú tienes que hacer es pararte firme en la palabra del Señor. Es tu problema, es tu dificultad. Tú derrota esa situación contraria sobre tu vida. Tú tienes ese poder para hacerlo, no importa quién sea. No dejes que el enemigo te llame gusano, o no dejes que el enemigo te llame derrotado, o no dejes que el enemigo te llame débil. Tú eres fuerte en Cristo y en el poder de su fuerza.
Tú tienes ese poder de autoridad. Así como Cristo derrotó al enemigo, fue hasta el mismo infierno, de esa misma manera, tú tienes ese poder de autoridad. Tú puedes ir hasta donde tú quieras con el poder de Dios en tu vida. Así que mi hermano, párate firme y cree que el Señor está contigo. Mi oración siempre es que cuando tú escuches esta palabra, tengas la victoria y vivas de triunfo en triunfo y victoria en victoria sobre tu vida. Siempre y cuando pongas por obra la palabra de Dios, que es la que no va a volver vacía, sino que es con fruto en abundancia sobre ti. Dice que Él envió su palabra y te sanó y te libró de la ruina. Que Dios te bendiga en este día y espero, ¿verdad?, que esa palabra haya sido bendición para ti. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.